Bien, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Antes de comenzar les quería comentar dos reflexiones. Bueno, primero darles la bienvenida y comentarles que estoy contento porque estoy de vuelta sentado acá en forma presencial, charlando acá con los amigos de Apola y con ustedes, ¿no? Que están mirando del otro lado. Me preguntaba antes de salir justamente eso, ¿no? Lo de... y tiene que ver un poco con la presentación de hoy. Esto de decir buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿no? En esta época donde ustedes saben que uno no sabe cuándo va a estar siendo visto del otro lado. Y me di cuenta que no hay una palabra alternativa para dar cuenta de eso. No hay una palabra. Porque en general la gente dice buen día, bueno, o buenas noches, o buenas tardes, según cuando me vean. Es decir, no hay una palabra, un término para saludar en este espacio, que es un espacio sin tiempo, digamos, básicamente. Entonces me preguntaba cuál podía ser, antes de venir, justo antes de venir. Y bueno, eso, se me ocurrió que tal vez buscando en el español se puede usar algún modismo y que tal vez a buena hora puede ser una buena manera de saludar, ¿no? Después voy a hacer un video sobre eso. Tal vez a buena hora, porque a buena hora da cuenta de justamente el momento en que el otro estaba viendo, puede ser un buen momento. Y después, eh, el otro comentario que les quería presentar también surge, no fue pensado, no fue meditado, simplemente antes de salir por acá, miré mi biblioteca y encontré un libro que linkea de alguna manera con la presentación anterior, la que hizo Alfredo, que trabajó el libro de Golombek. Bueno, me encontré con un libro de Golombek que yo alguna vez estuve leyendo y que les quería leer una partecita que justamente es del prólogo, no es de Golombek, no se trata de él ni de su divulgación, sino de... leí algo que se los voy a leer, es muy breve, ¿no? Que es en el prólogo, pues me parece que en esto sí me sentí plenamente identificado y quizás cuenta un poco de la forma de trabajar en Apola, quizás. Dice así, dice, como acabo de decir, en todo momento los científicos trabajamos en el límite entre el orden de lo conocido y el caos de lo que aún se ignora. Justamente tomamos una porción de caos, lo estudiamos y hasta donde podemos lo transformamos en explicaciones. Por eso el límite es móvil y el cuerpo de conocimiento siempre crece. Eso. Les quería compartir esa frase porque me parece interesante, ¿no? Esto de estar siempre trabajando en ese límite, ¿no? Con una porción de lo conocido y jugando un poco con eso que todavía no está dicho, no está devenido, no está realizado. Sobre todo porque en general, además, me sentí identificado porque las presentaciones que yo hago, para los que no me conocen y me están viendo quizás ahora, siempre tienen esta característica, ¿no? Siempre muevo, Diego, siempre me muevo en ese límite, con lo cual mis presentaciones muchas veces son quizás vistas desde un punto de vista, visto de un punto de vista académico, tal vez, bueno, tienen agujeros, ¿no? Como la presentación de hoy, que es una presentación en el espacio de investigación y se llama La letosa y las no cosas de Byung-Chul Han. Parece chino, digo el nombre, pero no es chino. No. Bueno, Byung-Chul Han, ya lo conocen, es un autor surcoreano, vive en Alemania. Y, bueno, tiene bastantes libros, también bastantes críticas. Yo la verdad no leí mucho de la obra, leí algunas cosas, pero este libro me parece interesante porque además es del 2021, con lo cual es actual.
Así que bueno, vamos a trabajar un poco con eso y con la haletosa de Lacan. Bueno, voy a empezar con cómo preparé la presentación. Lo primero que les quería decir, bueno, ya no es lo primero, pero digamos, es lo primero lo que les quería decir es que, digamos, lo que me llevó a conectar estas dos cosas, este trabajo de Byung y de Lacan, es lo siguiente. Lacan en la tercera, el texto de la tercera en Roma, de 1975, yo tengo la traducción de una edición que se llama Intervenciones y Textos. En Intervenciones y Textos 2 está, la tercera, es de Manantial. Dice, al pasar, Lacan, dice que alguien, en el 75, dice que alguien le debe la holladura del camino por haber hecho hincapié en la gramatología. Lacan dice en ese texto que alguien le debe la holladura del camino por haber hecho hincapié en la gramatología. Bueno, está hablando de Derrida, ¿no? Que en el 67 saca De la gramatología, que es el libro de él, uno de los libros, pero el más conocido quizás. Y bueno, Lacan dice que Derrida le debe la holladura del camino. Entonces, eso me hizo pensar que seguramente Lacan le abrió el surco del camino a más autores, a otros autores, a muchos otros, y a muchas otras ideas, que quizás se pueden pensar como el índice de su éxito, ¿sí? El índice de su éxito en el marco del fracaso que representa en realidad el hecho de que no es nombrado, nunca es nombrado Lacan. Derrida no lo nombra tampoco. Y muchos de los autores que lo utilizan no lo nombran tampoco. Sin embargo, se puede llegar a leer que abrió el camino para muchos autores y a muchas ideas. Porque ustedes saben que así como el freudismo funciona como ese agujero negro que atrae las referencias del psicoanálisis, es como un imán, un agujero negro que atrae, chupa, succiona todas las referencias del psicoanálisis. El nombre de Lacan también podemos pensar que quedó asociado a lo peor del síntoma, que es el psicoanálisis, tal como él lo dice en este texto de la tercera. ¿Vieron? En la tercera Lacan dice que el psicoanálisis es un síntoma y que lo es porque viene de lo real. El síntoma viene de lo real, con lo cual... Entonces tal vez el nombre de Lacan quedó asociado a lo peor de ese síntoma. Bueno, eso como introducción. En este mismo texto, en la tercera, Lacan introduce la palabra gadget. No sé si ustedes lo vieron, gadget. Que gadget es un término bastante comentado por el lacanismo, ¿sí? Hay bastantes comentarios dispersos, se trabaja bastante el término, porque el gadget es un producto de la ciencia, es el producto de la ciencia, esos productos de la ciencia que la ciencia nos aporta como objeto de consumo. Y Lacan ahí dice, utiliza por primera vez, según entiendo este término, y dice que, por ejemplo, la televisión y el viaje a la luna son gadgets. Dice, el viaje a la luna solo para unos pocos, pero lo vemos por televisión. Después el término se utiliza en diversos contextos, gadget, y que tiene que ver con eso, ¿no? Con dispositivos, producto de la ciencia, que tienen una función específica, pequeños, que cumplen una función ingeniosa. También se le da el nombre a una acepción de los gadgets, se lo llama widget para hablar de las categorías de mini aplicaciones que fueron diseñadas para mejorar los servicios de internet o de algún sistema. Entonces los gadgets es un término que después se populariza. De hecho, parece ser que la primera vez que se utiliza el término gadget, según dice Wikipedia acá, que para estas cosas sirve, en 1800 los que crearon la Estatua de la Libertad, los franceses, la empresa francesa que construyó la Estatua de la Libertad,
le llamaba gadget a las reproducciones pequeñas que hizo para vender como promoción de la estatua. Bueno. En síntesis, digamos, los gadgets son productos de la ciencia, objetos, productos de la ciencia que cumplen distintas funciones. Por ejemplo, aparece mucho en James Bond. Los gadgets son todas las cosas que utilizan los espías, James Bond o Batman, incluso el Inspector Gadget, tal vez les suena, que siempre tiene estos elementos de los cuales obtienen algún beneficio. Bueno, lo que yo les quería decir de los gadgets es que Lacan en realidad plantea un desarrollo en el seminario 17, que es el desarrollo donde habla de la letosa, que la letosa es un neologismo, ¿sí?, de Lacan. Y la letosa, según entiendo, es un prerequisito teórico, una estructura de base teórica para pensar los gadgets. Cuando trabaja la letosa, da cuenta del soporte, digamos, teórico para que después pueda hablar de gadgets. Por eso les comentaba esto de los gadgets. Y en línea con esto es que vamos a recorrer entonces primero, brevemente, algunos pasajes del libro de Byung, porque este libro se llama Las no cosas. Las no cosas. Ahora les voy a comentar de qué se trata, Las no cosas de Byung, porque a mi entender, y esta es la articulación que se me produjo como para presentar esta charla, es que las no cosas de Byung se nutre fuertemente de los autores posmodernos que se trabajaron acá el año pasado, pero que la holladura del camino para que él pueda plantear esto tranquilamente, si uno sigue ese camino, nos conduce directamente a la letosa de Lacan. No a los gadgets, sino a la letosa, que ahora vamos a ver cómo está planteado por Lacan. Así que bueno, ese es el plan de trabajo. Brevemente les voy a comentar un resumen, una puntuación que hice de este libro, de los 3 primeros capítulos del libro, que son cortitos. Es un libro que se deja leer, uno se lo devora. Y si bien no tiene buenas críticas en general, no sé por qué no tiene buenas críticas, tal vez por esta forma divulgativa que utiliza, la forma fácil de escribir. No, a la academia mucho no le cae bien, me parece bien. Pero dice cosas interesantes y además, ahora vamos a ver que hace planteos que son muy autocríticos, o sea, se permite ir y venir con los autores centrales que él considera centrales y que utilizan otros libros en forma central. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la primera parte vamos a ver esto y después vamos a repasar brevemente la letosa de Lacan, que está relacionado, la letosa está en la clase del 20 de mayo de 1970, del seminario 17, que Miller, en la edición ¿vieron que Lacan utiliza publicación a veces? Es buenísimo, eso dice publicación. Bueno, en la edición publicada por Miller, para seguir la ocurrencia de Lacan, que se llama Los surcos de la letósfera. Los surcos de la letósfera es la clase 11, y ahí trabaja la letósfera y la letosa. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Que son neologismos de Lacan, y ahora cuando los veamos van a ver que tienen una lógica bastante sólida.
En este libro, Hume, en el primer capítulo, presenta las no cosas, lo que él llama no cosas. En el segundo capítulo trabaja sobre el pasaje de la posesión a la experiencia. Y en el tercero trabaja sobre el smartphone, ¿sí? Con eso ya nos va a alcanzar para avanzar sobre lo de Lacan. Después sigue con el librito este de bolsillo. Es muy interesante, la verdad, leerlo aporta mucho. Entonces, Byung-Chul empieza con una distinción básica y sencilla. Fíjense qué sencillo empieza y uno entra a esa habitación fácilmente, ¿no? Atraviesa ese umbral fácilmente. La distinción simple que utiliza es la siguiente. El mundo de las cosas es el mundo que conocemos y que es el mundo previo al actual, ¿sí? Que es el mundo que él caracteriza como el mundo de la información. Y el mundo de las cosas es el mundo previo al actual, y después el mundo de la información, que es el mundo de las no cosas. Es así de fácil. Tenemos el mundo de las cosas y el mundo de las no cosas, que es el mundo de la información. ¿Sí? Dice Byung que la información, en la actualidad, se coloca delante de las cosas y las hace palidecer. ¿Sí? La información hace palidecer a las cosas. Parece sencillo, pero van a ver cómo lo vamos complejizando, porque la información de hoy no es la misma que la información de hace unos años. Hay una distinción a tener en cuenta, ya porque la forma de circular de la información hace que sea diferente, ¿sí? La información es diferente la de antes a la de ahora por la forma en que circula, ¿sí? La forma en que es administrada y utilizada para ser consumida, además, es diferente. Lo mismo la información de antes que la de ahora, porque antes se consumía, circulaba, se administraba de otra manera. Entonces, vamos a ir puntuando. Se puede hacer un cuadro mucho mejor con las oposiciones. Vamos a ir puntuando a poco. En el mundo de las cosas, es el mundo de antes, el mundo estaba determinado y afirmado por las cosas, ¿sí? El ser humano habitaba la tierra y el cielo. Era algo preciso, sencillo, la tierra y el cielo. Y las cosas tenían un anclaje a la realidad donde las personas encontraban seguridad, de alguna manera, en las cosas. En el mundo de las no cosas, en cambio, lo que determina el mundo es la información, ¿sí? Y habitamos Google, Earth y la nube. En el mundo de las no cosas se habita la nube. En el mundo de las cosas son polos de reposo y de referencia, son unidades estables que permanecen, tienen permanencia. En el mundo de las no cosas, en cambio, la información se expresa por impulsos fugaces, ¿sí? Tiene fugacidad, se expresa por impulsos, no hay estabilidad ahí, no tiene estabilidad, tiene movimiento y cambio constante. Y se nutre, en el mundo de la información, en el mundo de las no cosas, se nutre de la sorpresa. Es necesario cambiar constantemente la información. La sorpresa es lo que comanda de alguna manera el cambio, el movimiento de la información. A diferencia de las cosas, en el mundo de las cosas, donde la estabilidad dejaban por fuera la sorpresa. Bien, dice Byung que la revolución industrial, esa que produjo cosas, la revolución industrial producía cosas, ¿no? Productos. Esas cosas que expandió la revolución industrial comienzan a perder interés. Las cosas
comienzan a perder interés. Y dice, por eso hay una multiplicación explosiva de las cosas, porque se pierde el interés en las cosas. Nuestra obsesión ahora son los datos, no las cosas, los datos. Ya no las cosas. Dice, él utiliza estos términos, la libido se aparta de las cosas y va hacia la información, hacia los datos. Y dice, somos todos infómanos. El fetichismo de las cosas terminó. ¿Vieron? No sé si notan, si alguno tiene un bebé o un niño chiquito cerca, que se llena de repente la casa de cosas de plástico, de juguetes. No sé si lo notaron, pero cuando hay un bebé, la casa se entra a llenar de cosas, de objetos de plástico, hay como una profusión interminable de juguetes que uno no sabe de dónde salen ya, y tiene que reciclarlo constantemente. Eso tiene que ver con la multiplicación explosiva de las cosas, ¿no? Bueno, el hardware, que es el soporte del software, tiende a desaparecer también, tiende a miniaturizarse, ¿sí? A contraerse, cada vez es más chico el hardware. ¿Y por qué? Dice Byung que es porque la informatización convierte las cosas en infómatas. Este es otro término que utiliza. Los infómatas para Byung, en esta lógica, son los actores que procesan la información, como los celulares, o cualquier aparato que procesa la información. Vieron que los celulares en un momento tenían cierta importancia, su aspecto, y empezaron a perder la importancia del aspecto de los celulares y son todos iguales. No tiene importancia en sí si es grande, lindo, brilloso, negro. Y por más que intenten aportarle eso, es decir, ponerle cobertores con colores, es indistinto. Lo que importa es cómo procesan la información. Su condición de infómatas importa. Entonces el hardware se contrae, porque obedece un poco a las cosas, al mundo de las cosas. Bueno, ni hablar de las computadoras, que se contraen. El auto del futuro dice, yo no sé, creo que hay algunos ya en Europa o en el primer mundo, dice, pasa a ser una red informativa móvil, o sea, ya uno casi ni se manejan o no se van a manejar, o sea, se convierte en una red informativa, ¿no? Y empieza a perder esa característica de poder y posesión que tenía el auto en el mundo de las cosas, ¿no? Esta cuestión fálica del auto se va convirtiendo lentamente en un infómata el auto también. Todo se va convirtiendo en un infómata, los elementos de utilidad. Desarrolla un poco más esto, pero me parece que es interesante, ¿no? Porque va planteando como un punto, una forma de ver el mundo de las no cosas y de las cosas. Bien. Después hay algo que dice Byung. A Byung-Chul se dice que es un autor que utiliza demasiado a Heidegger, en general en los otros textos, en los otros libros que tiene, que es demasiado fiel al trabajo de Heidegger. He escuchado alguna crítica en ese sentido. Y en este libro es interesante porque presenta una posición que a mi entender es científicamente virtuosa, porque plantea que hay que realizar una revisión del análisis heideggeriano del ser y tiempo a la luz de la informatización del mundo, ¿no? Porque básicamente el Dasein de Heidegger, el ser en el mundo en realidad de Heidegger, tiene que ver con la modificación del mundo, y además, apunta Byung, tiene que ver con el uso de las manos.
para modificar el mundo. Y eso dice que habría que reverlo a la luz de la informatización del mundo, porque hoy el uso de las manos pierde lugar a favor del uso del dedo. Y además porque nos comunicamos básicamente con infómatas, digamos, ¿no? Dice, y arriesga, Bion dice, el ser humano ya no es un Dasein, sino un Inforg. Arriesga. Bueno. Es muy interesante todo como lo va planteando. Dice además, en línea con esto, que hoy vivimos en una infoesfera. Hoy vivimos en una infoesfera. En la esfera que pertenecía al mundo de las cosas, donde regía el Dasein, hoy, en el mundo de las no cosas, rige la infoesfera, la esfera de la información utilizada de esta manera que le estoy comentando. En el mundo de las cosas, la información es narrativa, crea significado y contexto. En cambio, en el mundo de las no cosas, la información es aditiva, se acumula. El orden digital numérico carece de historia y de memoria. Dice, después avanza con un tinte más Foucaultiano, dice que la infoesfera nos da libertad pero nos controla a la vez, ¿no? Y que somos dirigidos por metrónomos invisibles. Cada vez somos más monitoreados. Ustedes ya saben esto que se suele decir. Estuve hablando de sillones y me aparecieron las publicidades, ¿no? Cada vez somos más monitoreados. Los infómatas, que nos ahorran mucho trabajo, también son informantes. Y por lo tanto permanecemos confinados a la infoesfera. Estamos confinados a la infoesfera. Es un mundo controlado por algoritmos. Y en ese marco la información circula sin referencia a la realidad. Circula en un espacio hiperreal. Por eso las prácticas que requieren mayor tiempo hoy tienden a desaparecer. Las prácticas que requieren mayor tiempo tienden a desaparecer. La excitación, los afectos y las emociones dominan la comunicación. Lo que impacte, lo rápido, lo que pase, uy, ve, pasamos otra cosa, impacta otra cosa, sorpresa, impacta otra cosa. En esa línea se produce una política del tiempo diferente, porque las arquitecturas temporales estabilizadoras clásicas se desintegran, tienden a desintegrarse, ¿no? Las arquitecturas temporales estabilizadoras, las obligaciones, la fidelidad, el compromiso, todo eso tiende a perderse. Y la información nos hace miopes, ya que no es posible de ser contemplada, pasa. Se crea una forma de vida sin permanencia ni duración. Ya terminamos con Byung. Fíjense el paso que da. El ser humano del futuro, dice, no va a ser un trabajador, va a ser un jugador, un ludópata. Porque lo único que hace es elegir con su dedo, ¿no? Juega. Todo tiende a que parezca más lúdico en la realización de las tareas cotidianas, en el trabajo, en la comunicación. A diferencia del hombre del mundo de las cosas, que es el que describe Hegel además, Hegel, recuerden, dice que el espíritu es trabajo, y el trabajo estaba realizado con la mano. Es el órgano del trabajo la mano, el órgano de la modificación del mundo. Entonces, bueno, como eso se va perdiendo, podemos suponer, ustedes lo pueden ver en los niños, en los nietos, en los sobrinos, en los hijos, se va perdiendo el uso de la mano. Vamos a tener una población manualmente inactiva, ¿sí? Van a ser todos fonosapiens, dice Byung.
que usan el dedo para jugar y para vivir como un juego, eligiendo opciones y comunicándose por los infómatas. Un fono sapien. Dice acá que es una dominación perfecta esta, porque los humanos van a jugar y no van a saber que no usan sus manos con las que se modifica el mundo, sino que van a estar eligiendo opciones determinadas, preestablecidas, con lo cual se constituye en una dominación perfecta. Todos van a ser felices jugando, supuestamente. Bueno, lo último entonces, lo último de Byung, en la segunda parte del segundo capítulo tengo 2 comentarios. Dice, entra a trabajar esto de la experimentación, ¿no? Que hoy es más importante experimentar que poseer. Ustedes saben que la idea de primero la casa, tener la casa, se va perdiendo, se va diluyendo. Hay opiniones que claramente sostienen que la casa no importa, uno puede vivir alquilando. Lo mismo que los viajes, la importancia de los viajes, que varias veces se habló acá, tiene que ver con el consumo de información en realidad. Tiene otra característica los viajes de la actualidad que los viajes de antes, del mundo de las cosas. Cuanto más se experimente es mejor, más se consume información. Es más importante experimentar que tener acá. Ahora, quiero decir, es más importante experimentar, vivir, consumir información. Por lo tanto, es por eso que la economía de la experiencia tiende a sustituir la economía de las cosas. El mundo de las cosas se define por la posesión y el mundo de las cosas se define por el acceso. Lo importante es el acceso. Los vínculos con cosas o lugares se reemplazan por accesos temporales, con plataformas o con redes. Y acá sí, y con esto termino con Byung, encontramos la diferencia entre, más allá de los gustos de cada quien, entre un libro digital y un libro de papel, ¿no? Un libro digital es un acceso, es una información. En cambio, un libro de papel es del mundo de las cosas todavía. Y el libro de papel, que tiene esos escritos, se va poniendo amarillo, se añeja, se gasta hasta que se consume, se desintegra quizás, sufre la misma suerte que, por ejemplo, unas fotos. Las fotos le pasa lo mismo, se ponen amarillas, se conservan, tienen la forma de hace 20, 30, 40 años, 50, 80. Son del mundo de las cosas. En cambio, todo lo digital es información utilizada en el mundo de las no cosas. Carecen de historia. En cambio, los objetos del mundo de las cosas tienen historia, tienen un transcurrir en el tiempo que se puede ver cuando uno lo ve. Bueno, hasta ahí Byung. No sé si quieren hacer un comentario, pregunta. Comentario, charla, porque... Pensaba en relación a esta diferencia entre las cosas y las no cosas. Sí. Y planteadas en el transcurso del tiempo, las cosas tienen una finitud. Sí. Pero las no cosas, como información, no. Esto que vos decís, borré algo, pero ya sabemos que no se borró. Claro. Que está en alguna nube, no sabemos, yo no lo entiendo porque soy vieja, pero digo, está en algún lugar. Sí, ¿no? está en algún lugar. Es una diferencia muy interesante para pensar, ¿no? Como algo perdurable el resto de lo que sea, que es la vida, el tiempo. Son muy locos. Sí, sobre todo, además de esto, que no se termina de borrar, o digamos, no se termina de perder, igual eso pasa a un segundo plano porque, digamos, una vez que se consume o no se consume, queda ahí. Se archiva y se descarta y se pasa al que sigue, digamos. No tiene mayor importancia si se pierde o no, porque de hecho la información dentro del mundo de las no cosas, tal como lo dice acá Byung,
Tal como lo dice él, digamos, viven de la sorpresa, de la emoción, del impacto, y se pasa a la que sigue. Digo, esto de volver a un libro y decir, uy, encontré una cosa nueva, o esto se pierde. No se pierde la historicidad de alguna manera. Se pasa al que sigue. Pero sí, por ese lado. Las cartas también, las fotos o las cartas. Utiliza como ejemplo las cartas, las fotos y las cartas también. Uno tiene las cartas en papel que se guardaban. Mundo de las cosas. Bueno. Vamos a seguir. Estoy bien de tiempo. Bueno, entonces, habiendo visto esto que dice Byung, que de alguna manera el libro lo continúa por estos carriles, más o menos esto es lo que plantea, vamos a ver lo que decía Lacan en el 71. De alguna manera también, digamos, esta presentación se inscribe en el marco del tema del año, ¿sí? Que es el diálogo de Lacan con disciplinas científicas vecinas. De alguna manera esto de Lacan marcando la holladura del camino para otros pensadores, otros autores, otra disciplina, me produjo esta articulación, ver esta articulación y querer presentárselas. Porque bueno, de alguna manera, fíjense, además son varias cosas las que se pueden destacar, pero una vez más lo adelantado de Lacan en ese momento. Es increíble. Es la antesala de lo que plantea Byung, para no decir que Byung en silencio estuvo leyendo Lacan. No lo sé. Lo que sí, lo de Byung, me parece que es valioso también el libro porque él leyó a todos los posmodernos, seguramente, a los filósofos como él los leyó. Con lo cual es como una suerte de síntesis lo que trabaja en el libro de 2021, que puede ser valioso. Bueno, los surcos de la letósfera, entonces. Lacan viene en esta clase, bueno, corto acá, viene hablando haciendo una articulación sobre el rasgunario y la ciencia, pero bueno, hay que cortar en algún lado para empezar, ¿no? Y dice lo siguiente, les leo, extraje algunos párrafos tal cual para ir comentándolos. Dice así Lacan, esta articulación de la que venía hablando está hecha solamente para recordar lo que constituye la ciencia tal y como hoy en día la tenemos. En las manos, dice, ¿no? Tal como tenemos la ciencia hoy en día, es decir, presente en nuestro mundo de un modo que sobrepasa con mucho todo lo que se puede especular sobre un efecto de conocimiento. La ciencia hoy en día, dice Lacan, tal como está presente en nuestro mundo, sobrepasa con mucho todo lo que se puede especular sobre un efecto de conocimiento. En efecto, dice, no debemos olvidar que las características de nuestra ciencia no es que haya introducido un conocimiento del mundo mejor y más extenso. No, esa no es la característica de nuestra ciencia. Sino que ha hecho surgir en el mundo cosas que no existen en modo alguno en el nivel de la percepción. La ciencia, entonces, para Lacan, hace surgir en el mundo cosas que al nivel de la percepción no existían. Dice, acá hace un comentario sobre aquello que se hace tratar de depender a la ciencia de una génesis mítica a partir de la percepción. Esto de
contemplando la naturaleza, concluyó, eureka, y concluyó que tal cosa era así. Hace una crítica a eso. Pero la ciencia no surgió de ahí, dice. No surgió de tal o cual meditación filosófica, no surgió de ahí. Dice que la ciencia no surge entonces de la observación, ¿sí? No surge de la observación. La ciencia surgió, dice, de lo que estaba ya en germen en las demostraciones euclidianas. O sea, las demostraciones geométricas de Euclides. También después dice, en la tercera, dice esto, miren, respecto a la ciencia, en la tercera. En lo tocante al goce del otro, hay una sola manera de colmarlo, y es en el campo, propiamente dicho, en el que nace la ciencia. Y nace, por supuesto, acá dice dónde nace la ciencia también, y nace, por supuesto, como todo el mundo lo sabe, solo cuando Galileo establece pequeñas relaciones entre letras con una barra en el medio. Cuando define la velocidad como relación entre espacio y tiempo, cuando empieza a escribir, ahí nace la ciencia. Cuando Galileo empieza a escribir. Y acá dice también que surge, entonces, que estaba en germen en las demostraciones euclidianas. Bien. ¿Qué resulta de todo esto? Que nada llega al intelecto que antes no pase por los sentidos. Ahí está soltando una frase clásica que utilizan mucho digamos los empiristas. Que estaba en, la tenía en... a ver. Bueno, es una frase que está en latín. Nada llega al intelecto que antes no pase por los sentidos, dice. Los sentidos sensu. El sensu no tiene nada que ver, dice, como se sabe, con la percepción y tampoco con la ciencia, digamos. Con el surgimiento de la ciencia. Bueno. Entonces, en línea con esto, hablando de la percepción, de que la ciencia no tiene que ver con la percepción, el surgimiento de la ciencia, continúa diciendo así: tal y como dije el otro día, el mundo que se presumía que era el nuestro desde siempre, ahora está poblado, dice. En el mismo sitio estamos nosotros, por lo que se llaman ondas. En número considerable y entrecruzándose sin que tengamos la menor sospecha de ello. Bueno, está hablando de las ondas que están acá entre nosotros. Como manifestación, presencia, existencia de la ciencia, que no tiene nada que ver con la percepción. Y avanza un poquito más. Dice, y esto que les acabo de decir, que él dice, de la presencia de las ondas invisibles, que son producto de la ciencia, exige que no nos contentemos con hablar para calificar lo que está alrededor de nuestra Tierra de atmósfera, de estratosfera, de todo lo que es esferizado. Mejor hablemos, dice... Bueno, ahí, un momento, dice... Bueno, ahí introduce la aletósfera. En lugar de la atmósfera, que es lo que se entiende que supuestamente en forma esférica recubre la Tierra, en ese momento sobre todo, que estaban los viajes alrededor de la Tierra, los viajes espaciales, como muy en boga, estaban muy presentes, la estratosfera, la atmósfera y todo eso aparecía con mucha fuerza. Y él plantea que en realidad deberíamos pensar en la aletósfera.
Dice, será preciso tener en cuenta que en nuestra época algo va mucho más allá y es efecto de un saber que ha progresado por el solo juego de una verdad, no abstracta sino lógica, por el solo juego de una combinatoria estricta, sometida simplemente a eso, ¿no? He ahí lo que se construye, he aquí que se construye una ciencia que ya no tiene nada que ver con los presupuestos que implicaba el conocimiento. Bueno, ya está, despiértense. Ahí va, vamos ahora sí. Entonces, desde este momento, acá aparece el mundo de las no cosas, desde este momento solo podemos calificar el espacio donde se despliegan las creaciones de la ciencia como la insubstancia, dice. Como la cosa con un apóstrofe, hecho que cambia completamente el sentido de nuestro materialismo. Bueno, me parece que acá se puede leer claramente el mundo de las no cosas de Byung. Dice, la ciencia dice, digamos en qué consiste entonces esta conversión por la que la ciencia se muestra distinta que cualquier teoría del conocimiento. Bueno, la ciencia, en la medida que se refiere solo a una articulación del orden significante, se construye algo de lo que antes no había nada. Bueno, eso es lo que planteo. Entonces, dice, ¿y cómo vamos a llamar? Ahora sí, dice, ¿y cómo vamos a llamar a este lugar? Dice, ¿lo vamos a llamar noósfera? No, porque seríamos nosotros mismos. La noósfera, no sé si ustedes saben, pero si lo investigan, es todo un término, noósfera. Es un término que produce un ruso del siglo pasado, un ruso que se llama Vladimir Vernadsky, que consiste, da cuenta del conjunto de los seres vivos dotados de inteligencia que en la esfera celeste, digamos, ¿no? En el planeta, y que esa conexión de todos los seres vivos dotados de inteligencia lo llama noósfera. Bueno, tiene toda una historia porque se relaciona con el comunismo, con la aparición de la energía atómica, digamos, hay todo un desarrollo ahí, ¿no? Y Lacan ya estaba al tanto y dice, noósfera no, porque está poblado por nosotros mismos, vamos a llamarlo aletósfera, que viene de la aletheia, ¿no? Lo toma de la aletheia, que es el descubrimiento de la verdad en griego, el término griego aletheia que se utiliza para el descubrimiento de la verdad. Y dice, la aletósfera entonces es algo que puede grabarse. Fíjense lo que dice Lacan. Si ustedes tienen acá un pequeño micrófono, te podés conectar con la aletósfera. ¿No? Me parece que es como conectarse con la aletósfera con un micrófono. Fíjense que en el 70 lo decía. Es como conectarse con la aletósfera, digamos, con la infósfera de Byung. Bueno. Porque dice entonces que, digamos, esta aletósfera está conformada por la verdad formalizada, ¿sí? La verdad formalizada es lo que produce la aletósfera, digamos, la infósfera. Y es en la aletósfera, se le reían a Lacan acá, ¿eh? Decía los términos, decía, veo que les causa gracia, dice, en el seminario. Dentro de la aletósfera, es decir, dentro de la verdad formalizada, es que se producen la letosa.
el mundo está cada vez más poblado de letosas, dice, ¿no? Que es un término que lo conforma a partir de la ousía de Aristóteles, ¿no? De la sustancia, que es un término también con mucha historia. Ya termino, ¿no? Bueno, entonces las letosas son esos elementos, dice, que los espera afuera en el escaparate o que están afuera para ser consumidos, dice acá. Dice, en cuanto a los que son objeto A para él. En cuanto a los pequeños objetos A minúscula que se encontrarán al salir sobre el asfalto en cada rincón de la calle, tras los cristales de cada escaparate, esa profusión de objetos hechos para causar su deseo, en la medida en que ahora es la ciencia quien lo gobierna, piénsenlos como letosa. Y termina así. Me doy cuenta un poco tarde porque no hace mucho tiempo que lo inventé, este término, y rima con ventosa, dice. Hay viento en su interior, mucho viento, el viento de la voz humana. Dice, es bastante cómico encontrarse con esto al final. Lo importante es saber qué sucede cuando uno se pone verdaderamente en relación con la mismísima letosa. Es importante saber qué sucede cuando uno se pone en relación con la mismísima letosa y dice, el psicoanalista ideal sería el que comete ese acto absolutamente radical, del cual lo menos que puede decirse es que verlo hacer es angustiante. Bueno, eso es lo último de la clase que traje, si no es que termina la clase con esto, pero fíjense cómo conecta la letosa con lo que pasa en el consultorio directamente con el psicoanalista y dice que llama de acto absolutamente radical conectarse con la letosa. No digo con las no cosas de Bion, digo con la letosa, que es la verdad formalizada. Quizás sea esa trama, esa red que se configura a partir de la instauración del dispositivo analítico, ¿no? Y el analista cuando interviene, no se olviden que las letosas son objeto A minúscula. El analista cuando interviene dice, verlo hacer es angustiante, no menos que angustiante, con lo cual es un acto radical y que es no menos que angustiante. Me parece que se refiere a esa capacidad del analista de conectarse con esos lugares, ¿no? Que son los que podemos pensar conformados como letosa y como entramados alrededor del objeto A, que el objeto A se relaciona con la angustia, ustedes saben, directamente, la presencia del mismo. Así que bueno, eso les traje en relación a esta articulación, que me parece interesante porque confluye finalmente, ¿no?, a pensar eso, el acto psicoanalítico, ni más ni menos, lo que uno hace todos los días y la potencia, digamos, del dispositivo analítico, porque es en el marco del dispositivo analítico que se puede uno conectar, de alguna manera, llegar a tocar esos lugares que tal vez desde otras disciplinas, de otros lugares, de otros discursos no se alcanza a tocar, a rozar, ni siquiera a ver, porque quedan en el plano de la observación, esto que decía al principio Lacan, ¿no? Queda en el plano de la contemplación, ¿cómo es que utiliza? De la percepción, ¿no? Porque la ciencia supuestamente surge a partir de la percepción. Bueno, Lacan hace todo este desarrollo y nos lleva a pensar que la intervención del analista toca en lugares que utiliza otro neologismo, que es opercibe, que se operciben quizás, ¿no? Digamos, solo son posibles a través de ponerse en contacto con la mismísima letosa. Bueno, eso. Perdón por el medio se puso medio pesado, Lacan a veces es difícil y se pone contundente. Así que bueno, yo ya terminé con esto. Muchas gracias, muy interesante. Allá, María.
A las preguntas. No sé si hay, además de después de la de Alfredo, si hay alguien que quiere preguntar, si hay posibilidad de que pregunte gente de afuera. Bueno. Sí. Hola. Ahí está. Bueno, lo hago en voz alta. Te la paso si querés. Te lo alcanzo, ¿querés? Sí. Bueno, me parece que estamos en diálogo de las presentaciones que se vienen haciendo en Apola como en torno a una problemática. Toca de lleno al psicoanálisis y es si el psicoanálisis se aboca a la práctica sobre algo intelectual o si se aboca a la práctica de algo corporal. Rápido y mal dicho para decirlo con dos palabras. En función de eso me parece que habitamos en un mundo de confrontación de ideas, donde esto es una base muy fuerte de problemáticas y donde la posición hegemónica es la de habitamos en un mundo hecho de cuerpos y que nos movemos en función de nuestro... Todas estas lógicas que vos planteaste están concebidas como viajando lo que uno experimenta con el cuerpo. Y entonces el motor es como mi cuerpo se ha sentido oliendo esos olores, saboreando esas comidas, viendo esos paisajes. Hay que construir bien el sistema de diferencias. En ese sentido quería aportar algunas luces sobre algunos temas que considero que pudieron ser ambiguos de tu exposición. Nada llega al intelecto que no esté primero en el sentido, en los sentidos. En Lacan es sensu, de sensu estricto. El sentido estricto que se hace una afirmación en lógica, no en los ojos, las orejas o las papilas gustativas de Freud. Para Freud todo entra primero por lo que escucharon, por lo que vieron los ojos, lo que entró por las orejas, que se registra en los nervios. Freud es un autor esquemático en ese sentido de que todo lo que existe es por vivencias de satisfacción o insatisfacción primaria, a las cuales luego se les juntan las Vorstellung, las representaciones. Pero Lacan lo dice, y puede parecer que Lacan está diciendo el argumento de Freud, que es lo que todo el mundo ver para creer. Lo que Lacan dice es un juego muy sutil de palabras, porque pone sensu, que en latín quiere decir sentido, que se utiliza en la expresión sensu estricto, que no sé si es un poco vieja, pero la deben conocer. Bueno. Otro problema que requiere iluminación, porque si no queda, nos hace a nosotros ir habitando muchas confusiones. Las ondas, en sentido estricto, no son producto de la ciencia. Esto es, por ejemplo, hace pocos años se verificó lo que había predicho Einstein, de que si la teoría era correcta, se iba a verificar la existencia de ondas de choque del Big Bang. Si efectivamente había habido un Big Bang, o sea, esa singularidad cósmica, debería haber todavía existiendo ondas, o sea, desde el comienzo de todo. Y efectivamente hace 5 o 10 años, ya no me acuerdo bien, sensores ultrapotentes del laboratorio de investigación verificaron la existencia de esas ondas. Elegí un ejemplo extremo para darse cuenta que no los pudo haber creado la ciencia, o que existen desde hace 3.500 millones de años, que es el comienzo de todo lo que conocemos. Con lo cual ahí hay que tener un uso calculado de lo que referimos con existencia. Podríamos decir que las ondas pasaron a la existencia con los campos de Faraday, que hasta las ondas electromagnéticas de los campos electromagnéticos de Faraday.
conjunto de investigadores, Faraday es el más famoso. Con lo cual existen, guión, se descubrieron, guión, pasan a la existencia. Porque si no queda como que en un laboratorio se inventaron las ondas. No es así. A pesar de lo cual, no pudo haber una pila industrialmente utilizada hasta que no se descubrieron los campos electromagnéticos. Aunque el efecto electromagnético se conoce de los griegos. La magnetita era esa piedra que se frotaba así y producía que el hierro se mueva. Eso está descrito hace 2500. Pero no existían las ondas, existía la magnetita. Y lo último que quería agregar elementos para favorecer la riqueza de tu presentación es que en este sentido de Byung-Chul Han y su crítica a Heidegger, ahí también la holladura es de Lacan, muy temprana, porque Lacan dice, para Heidegger se trata de la fuerza del río que mueve el molino que utiliza el arenero para hacer harina. Disfrazado de campesino bávaro, lo dice Heidegger en Selva Negra, disfrazado de campesino, no es chiste. Dice, hay que volver a encontrar ese ser que los griegos, que estaba en la fuerza de los ríos y la naturaleza. Él vivía en una choza en la naturaleza, Heidegger. Un Hannah Arendt, pero bueno, igual vivía en una choza, sin calefacción en la naturaleza. Y Lacan dice, no, se equivoca. Se trata de la represa hidroeléctrica cuyo todo poder radica en el cálculo de la altura del salto del agua. Entonces, ¿de dónde viene el río? ¿Cuál es la caída? La altura de la caída se convierte en una fórmula con una barra y números, y con lo cual también ahí hay una polémica, cuerpo, intelecto, ideas, sensaciones, significantes, pulsiones, como ustedes, palabra, goce, como ustedes quieran, que es una reducción bestial de un problema gigante que es toda nuestra cultura. Entre paréntesis, lo voy a presentar en las próximas 2 presentaciones, es un problema de nuestra cultura. Esta polarización de la que estamos discutiendo, en el 90% de las culturas que han existido y existen, no occidentales, no tienen esta polarización. Esta polarización caracteriza a Occidente. Physis, nomos. Es occidental, es una nota occidental. Pero me parece que el psicoanálisis va de un lado al otro, Freud, Lacan, Miller, y que todo el éxito de la relectura propuesta por Miller es que tomando los términos de Lacan vuelve a el goce real, el cuerpo real, el otro no existe. Para Miller todo esto no existe. De toda esa raza, porque el otro no existe. Estás vos solo en tu singularidad con el goce de tu cuerpo y arreglate, no hay aletófera, no hay letosa, no hay no cosas. Y el psicoanálisis ha retrocedido a asumir esa posición que puede ser por freudismo o puede ser por destino. Quizás el psicoanálisis nació para recuperar en Occidente. Remo Bodey dice, Dr. Freud, el título del libro. No es muy bueno ese, el otro sí, Destinos Personales. Pero hay un libro en una entrevista de Remo Bodey, muy recomendable, que se llama Dr. Freud, Los nervios del alma. O sea, tomó el alma, psique, y la convirtió en un problema de nervios corporales. Quizás esa sea la función social de Freud, más allá de lo que Freud quiso, hizo, judío, no judío. Y me parece que el éxito del freudo-lacanismo, que ha capturado a todo el Lacan, fue volver a ponerlo de este lado. Me parece que toda tu presentación está puesta del otro lado, pero tenemos que trabajar mucho para poder decirlo bien, porque nosotros, si no, seremos capturados por no el senso estricto, sino por el sentido del lenguaje, y a pesar de que vivimos cada vez más en el mundo de no cosas, cada vez más estamos convencidos que vivimos en un mundo de cosas. Es una paradoja. Bueno, eso. Gracias.
Bueno, gracias por el comentario. No sé si alguien quiere comentar algo más. ¿Sí? ¿Se anda? Vengo con otro. ¿Llegamos con este? Cuando hablabas estaba pensando, o me hiciste pensar en esta cuestión de la recóita, la resistencia, el mundo de las ideas, el mundo de las cosas, ¿no? Y cuando hablaste de la insustancialidad, claramente a mí lo que primero se me ocurrió fue el goce, y la sustancia gozante. ¿Cómo pensarías la relación entre la letosa y el goce? Bueno, sí, la sustancia gozante. Sí, me parece. Hola. Te presto el mío, si querés. Dale. Fíjate si está. Ahí está. Lo que sí, ¿no me podés ayudar a ponerlo acá porque no lo puedo poner? Sí, hola, ahí está. A grandes rasgos. Porque bueno, esto... Para incluir esta tercera sustancia que en realidad es con la que laburamos. Claro. Más que con las otras dos. Sí, bueno, no, me parece que, ya que traes el término, sí, la sustancia gozante me parece que es ese tercer elemento donde se podría incluir lo que hace propio, lo que es propio del psicoanálisis, digamos, ¿no? ¿Vos en relación a qué me preguntabas? No, ¿cómo pensar esto? Porque vos, como decía Alfredo, está como muy polarizado y en realidad nos faltaría esto que es fundamental para nosotros, ¿no? El laburar con Sí, la sustancia, o sea, como el goce como sustancia, ¿no? Sí, la sustancia gozante en relación a esto yo lo pensaría, porque para tomar los términos que presenté hoy, la letosa, él lo equipara Lacan con los objetos A. Con objeto A. Y bueno, por ahí, por ese lado, me parece que es otra, la sustancia gozante obedece a otro planteo, ¿no? Digamos, hay que ver cómo podría ser que se podría articular, habría que trabajarlo, pero me parece que obedece a eso justamente, el lugar tercero que no está incluido ni en lo material ni en el pensamiento incluso, está por fuera. Ni en el pensamiento, en la conciencia, que tal vez vendría al lugar de lo que acá descarta Lacan como noósfera, porque sería la inteligencia de todos los seres humanos interconectada, y por otro lado, bueno, el mundo de las cosas, o lo material, digamos, quiero decir, lo material, la materialidad, la red extensa. La sustancia gozante me parece que obedece a ese tercer espacio, digamos, en el que transcurren los fenómenos sobre los que puede intervenir el psicoanálisis, justamente. Y que, según entiendo, y voy pensando sobre la marcha, que obedecen a la misma lógica de la ciencia en el sentido en que es la formalización lo que habilita la posibilidad de poder intervenir ahí, ¿no? A lo real se llega por medio de la formalización, únicamente, por medio de un trabajo lógico, por medio de un trabajo que requiere una insistencia, para dar cuenta de esa otra insistencia que se presenta. Y ese trabajo es, según entiendo, igual al trabajo del científico que realiza una formalización y produce la realización de una realidad que antes no estaba. Y esto transcurre en un espacio que podríamos entender que es el espacio de la sustancia gozante. No es ni la sustancia de la res extensa, ni es el espacio de la rex cogitant. Eso. En ese sentido pienso que está relacionado con el sentido, con el senso estricto, ¿no? En ese sentido. Si es sustancia gozante.
incluso depende del principio. Si el principio argumentativo es vivimos en la letosfera habitada por letosas o no cosas. O sea, admitimos eso. Bueno, entonces, flotamos en las 4 dimensiones en forma absolutamente irreparable. ¿Es así? ¿O hay algún tipo de localización temporoespacial posible? No sé si se entiende la idea. O sea, ¿cómo podemos luego llegar a las condiciones particulares? No, claro, Rusia, sí, claro. No, con esta circunstancia claro, en el 2014 y la OTAN y claro. Pero con eso estás haciendo, salís de la letosfera y no cosas. Estás particularizando Rusia, la OTAN, Polonia. ¿Se entiende? Entonces, lo que Lacan propone es que una vez que está vaciado del mundo y del universo anterior, de lo que se trata es de cómo se producen localizaciones, no sé decirlo de otra manera, que podría ser así, la consistencia de las palabras. No, pero me dijo puto. Y entonces lo maté. ¿Cómo? Y sí, yo le había dicho 1000 veces, ya está. Los chicos del colegio norteamericano lo joden, con una palabra. Lo joden y mata 17. Uno dice, no, bueno. Y bueno, es que esa palabra es la consistencia, peor que un piedrazo. Esa palabra es peor que un piedrazo. O el impacto de la verdad. No, porque yo tengo una foto que lo muestra al diputado y silencio total, no hay más debate, kirchnerismo, macrismo. El diputado tiene relaciones sexuales con una nena, aparece en la pantalla, silencio total. Se acaba la diferencia política, de género, no binarismo. ¡Puf! ¿Entienden? Bueno, entonces lo que Lacan propone es sustancia gozante. No, necesito fumar un pucho. No, yo me voy a comer algo. No, yo necesito tomar algo. Y en ese momento se produce el objeto A en esa relación con ese barrado, donde se produce un chuc, que es significante, pero opera, ¿se entiende? Es un recupero de lo sustancial, ya que si no estaríamos como el eternauta flotando en el éter. Que ¿se entiende? Si todo es no cosas y aletósfera, entonces no existimos. No falló la comunicación de internet de la semana pasada. No hay nada que analizar. Lo que Lacan propone, pero es que en psicoanálisis lo que se trabaja es justamente lo que hace consistencia en cada caso, que puede ser sintomática o no. Necesito jugar al tenis y jugar al tenis o jugar al fútbol, necesito correr. Conocí un caso donde un chico hiperkinético que no paraba en serio, a las 24 horas. La psicóloga le dijo a los padres que le pongan bolsa de arena en los pies, que le aten bolsa de arena de gimnasio y bolsa de arena acá, y lo pararon. Es un tratamiento, porque efectivamente dejó de correr en un modo de sustancia. Pero se puede trabajar en otro modo de sustancia y es preguntarse cuál es el problema de verdad, de qué se trata a nivel de lógica significante este síntoma. Pero guarda, corría. No es que no corría. El pibe corría en el colegio. No paraba nadie. Era como un meteoro. Un caso gravísimo. Eso que pueden llevar a la extenuación y muerte. De no parar. Te pueden llevar a la muerte eso. Con lo cual, me da la impresión que hay que ver de dónde partimos. Si partimos que hay pulsión de vida y pulsión de muerte, tenés el goce, ya estás de vuelta en casa, volvimos a casa.
Si aceptamos lo que Lacan trabajó durante 25 años para vaciar y proponer, pero bueno, ¿y entonces qué? ¿De qué se trata? Entonces, lo que se produce es lo otro que va a un lugar homótopo, o sea, con una misma localización. Ahora, el chupi es el chupi, la botella. Como decía Freud, la botella es la amante. Porque para Freud se cierra ahí, la botella es la mujer. Y te saca 4 poemas, los alcohólicos dicen que la botella es la mujer y es la mujer. Y quizás la botella es el problema de verdad. ¿Entienden? Freud hace el cuerpo de la botella, así, el cuerpo de una mina, así, y dice, un desplazamiento del cuerpo de la mujer, que igual sería alcoholismo masculino u homosexual masculino, porque las minas que chupan, la mujer es alcohólica que volverían a la madre. Y bueno, sí, bueno, está bien, pero es un modo de pensar. En psicoanálisis hoy es la disciplina de este conflicto. Y lo que está en juego en Apola es esa diferencia. Pero nosotros estamos colonizados plenamente. ¿Cómo dice McLuhan? ¿Qué es Gutenberg? ¿Cómo es el libro de McLuhan que me sale? Universo, Galaxia. La galaxia Gutenberg. Es el primero que propone que vivimos en un mundo informático. El primero. Antes de la computadora, habló de la computadora McLuhan, Tremendo. Pero la respuesta es cada vez más experiencia corporal, vivencial. Y el psicoanálisis está ahí. Pero para llegar a esa polémica tenemos que sacarnos el psicoanálisis en el que nos criamos, porque nosotros si somos psicoanalistas es porque adherimos al psicoanálisis. Y el psicoanálisis es sustancialista. Lacan es insustancialista. Pero que, entonces nada. Habría que decirle, hola, no. Doctor Edelstein, no. Quiero analizarme con usted, ¡pum!, le cortás. Sería así. Claro, para que no se haga la idea de que él es él o ella es ella, que yo soy yo, que tenemos un encuentro. Entonces, ejemplo de Gila y el teléfono, un poco antiguo, sería por mail ahora, pero habría que decir todo que no. Sin embargo, si alguien me llama y me dice quiero analizarme, macanudo. ¿Con usted? Bueno. Martes a las 14. Son todas ficciones discursivas. Pero entramos por ahí, ¿para qué? ¿Para el encuentro de los cuerpos y la presencia del analista? ¿O para establecer la sustancia gozante? Es sutil la diferencia, pero si arrancás así, llegás a universos paralelos. A ver si entendí bien. ¿Que la materialidad del significante es la sustancia gozante? La materialidad producto del Significante es la sustancia gozante. Esto con Freud no tiene nada que ver. La materialidad del significante es la sustancia gozante. Entendí. Esto, la materialidad del significante es la sustancia gozante. Sí. Donde, para decirlo clínicamente, donde ancla el sujeto en un modo del objeto A. Sí. Ahora, el objeto A ese que es, de vuelta es lo mismo, es algo que oí, el objeto invocar. Pero lacaniano después le hicieron toda. El programa de Miller está cumplido, ya está. Es algo que viste, que oíste, que tocaste, que tragaste. O sea, ha convertido el objeto A en granos de arena tridimensionales. Ahora, ¿se puede sin nada de eso? Y sin nada de eso no hay como encontrarse, no hay como dialogar. Es un vaivén. A Lacan no lo ha seguido nadie en ese sentido. Nadie pescó siquiera el problema. Porque se lo leyó todo en clave heideggeriana, freudiana, marxista. Y Lacan es un autor que propuso esa diferencia, que en psicoanálisis es crucial. Todo lo que se juega en psicoanálisis se juega si lo pones así o si lo pones así. El trauma de Freud es exceso de energía.
O alguien violó, o alguien manoseó, o alguien pegó, o alguien gritó. Tuvo que haber un ruido fuerte, un rayo lumínico. Y el psicoanálisis se basa en el trauma. Y es de la otra sustancia, la que Chul Han dice que ya no existe. En eso retornamos a Freud. El psicoanálisis es re antiguo, porque rechaza la modernidad. ¿Cómo que no existe? No, está lleno de cosas, un mundo de cosas. El chico a los 6 meses, el chico a los 12 meses, el chico a los 18 meses. ¿Cómo dicen el sujeto? Los lacanianos que se dedican a niños. Pero como dicen que crece el sujeto, el advenimiento del sujeto. Bueno, está bien, pero se anclan en el cuerpecito. Yo ya leí varios libros del cuerpecito. Un sujetito, me dijeron una vez. Sí, el sujetito. Te puedo dar la bibliografía donde aparece. Elsa Coriat. Elsa Coriat trabaja el cuerpecito del sujetito. De verdad, pueden comprar el libro, lo compré yo, lo pueden comprar ustedes. En el sujetito, que va el medio sujeto y semejante. Bueno. ¿Listo? Bueno, terminamos. Bueno, terminamos, gracias. Gracias.